Así es, Ricardo, pero seguimos con las conversaciones. En estos momentos vamos a darle la bienvenida ya a la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, porque sabemos también que este portafolio esta semana estaba cumpliendo pues un aniversario más, 12 años, ministra, ¿cómo está? Buenos días, ¿me equivoco? ¿O son 12 años, verdad? 12 años, efectivamente. Muchas gracias por recordarlo. Todavía son unos púberes, pero ya están pues corriendo, como todo púber, ministra, y hay muchas actividades en las cuales pues se tienen que quedar ya instauradas a propósito de esta pandemia que estamos viviendo, como el tema de la segregación de residuos sólidos, el tema del reciclaje, incluso empezar en casa. Muchos temas por los cuales conversar también, ministra, porque sabemos que usted está encargada pues del tema del el desplazamiento que han tenido pues nuestros connacionales a sus distintas regiones. Empezamos, ¿qué le parece sobre el tema de nuestros connacionales, nuestros hermanos que pretenden llegar a sus regiones de origen? ¿En qué va esa fase, ministra? ¿Ya se puede decir que han llegado todos en la totalidad a sus regiones? No. A ver, este es un proceso, ¿no?, que se va a ir dando conforme la gente, digamos, vaya perdiendo los medios de subsistencia. Nosotros estamos luchando para que eso no suceda a través de la estrategia de los bonos, la próxima apertura de los comedores populares, pero no podemos negar que hay algunas personas que han perdido el empleo y que no van a poder reinsertarse rápidamente de la misma manera como hacían las cosas antes. El sector informal es muy grande en nuestro país y ahí tenemos un proceso por el cual necesitamos avanzar hacia ayudar a este sector a reinsertarse en la economía de una manera distinta. La formalización es una extraordinaria oportunidad ahora. Ya el Ministerio de la Producción y otros sectores están trabajando en opciones como estas. Pero eso ha develado también que hay un grupo de gente que necesita o desea retornar a sus regiones. Y las personas pueden retornar por varias razones. Las primeras que nosotros hemos visto que han querido retornar, básicamente son aquellas que realmente estaban de tránsito, por ejemplo, por la ciudad de Lima. O sea, habían venido por un tema médico un par de semanas, por una consulta, y se quedaron aquí porque la situación los agarró aquí y no pudieron retornar. Pero no es que vivan aquí, ¿no? O estudiantes universitarios que se cachueleaban para pagar su habitación y vivían de la encomienda de los padres que les enviaban para comer. Ambas cosas ya no las tienen. Entonces, hay un sector, un primer sector, que realmente no tenía medios de subsistencia. Ellos fueron los primeros que salieron para tratar de retornar. Y ahí lo que hemos hecho ha sido un proceso de contención, de identificación, de darles condiciones como alimentación y techo, mientras coordinábamos un proceso de retorno ordenado con sus gobiernos regionales. Ya se ha establecido un protocolo y estamos haciendo ese proceso de la forma más ordenada. Pero lo cierto es que necesitamos también que la gente entienda que no pueden movilizarse 10.000 personas en un día, ¿no? O 20.000 personas en un día. Y entonces estamos tratando de coordinarlo lo mejor posible con las organizaciones de las mismas personas que se han agrupado, sus gobiernos regionales y aquellos que ya realmente están en una situación que no pueden sostenerse, han perdido el techo, brindarles alojamiento, brindarles alimentación, coordinar las cuarentenas, si la hacen en su región o la hacen aquí, y hacer un traslado ordenado, evitando la aglomeración, que es el riesgo mayor a la salud. Ministra Fabiola Muñoz, buenos días. En ese sentido, ¿cuánta gente todavía está varada en Lima y busca regresar justo a su tierra de origen? Aunque yo soy un poco crítico, porque yo creo que hay mucha gente que tiene inclusive hasta DNI en Lima y que ahora quiere retornar en medio de toda esta situación. Yo soy un poco crítico en ellos, ¿no? Justamente por eso es que es bien importante hacer este proceso de manera ordenada, ¿no? Los gobiernos regionales, al principio, abrieron una suerte de empadronamiento, ¿no? O sea, para conocer la demanda, la cantidad de gente que quería retornar. Y al abrir esto, más o menos hay como 200.000 personas, poco más, 220.000 personas, que se han empadronado y que han manifestado su voluntad de retornar a una región, solamente en el caso de Lima. Ya. Porque además tenemos que identificar que este movimiento no es solamente de Lima hacia afuera, sino también es de regiones hacia Lima y también entre regiones. Pero mirando el caso de Lima,
más o menos Pero es 220.000 altísimo, personas. 220.000. Ujú. Así es. Y entonces, ¿qué han hecho las regiones? Han empezado a analizar la razón por la que la gente quiere volver. Y ahí hemos encontrado como 5 categorías más o menos. El tema de las personas que realmente viven en su región, pero estaban aquí por un tema médico. El tema de las personas que viven en su región y estaban aquí por un tema administrativo, un trámite que realizar. Ujú. Estos estudiantes, que son un buen grupo, ¿no?, que estaban aquí por estudios, trabajadores eventuales, gente que justamente venía a trabajar los 3 meses de verano hasta que empezara la campaña agrícola en su región, por ejemplo, ¿no? Entonces, su lugar de residencia tampoco es Lima, su lugar de residencia era la zona rural, en su región. Y entonces ahí hemos visto también que existe otro grupo, que son los que ya estaban establecidos aquí, pero que, digamos, ambas partes de una pareja son informales. Entonces los dos se han quedado sin trabajo, ya no tienen con qué pagar el cuarto, tienen hijos pequeños y entonces es como una suerte de retornar a lo que me da seguridad, como retornar al útero materno, bueno, retornar al lugar donde nací, donde está mi familia, donde está mi red de soporte. Y hay otro grupo que ya está viviendo en Lima, que tienen casa inclusive, que tienen medios de subsistencia, pero que preferirían pasar esta situación en su región. De repente porque piensan que más adelante van a perder esas condiciones, pero todavía están aquí y pueden soportar esta situación, digamos, con sus propios medios. Entonces, lo que se ha hecho es pedir a los gobiernos regionales que hagan esta categorización y vayan identificando quiénes son los más urgentes, los más vulnerables. Y en función de eso, ir haciendo estos traslados ordenados de aquellas personas que más lo necesitan. Porque la regla, y eso es bien importante clarificarlo, la regla sigue siendo que uno se quede en casa a pasar su aislamiento social, donde está. Pero entendemos que hay casos humanitarios en los que la gente necesita retornar, ¿no? Y por eso hemos abierto este procedimiento con los gobiernos regionales, la Presidencia del Consejo de Ministros, el INDECI, el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la policía, porque una cosa que es bien importante entender, ¿no? La gente puede querer retornar y eso es entendible, pero claro, no es la forma adecuada salir a caminar a la carretera porque también se ponen en riesgo. Claro. Fíjense ustedes, de las personas que hemos nosotros identificado y que estamos albergando, algunos ya han retornado a sus regiones, 3 personas, 3 mujeres han dado a luz durante el tiempo del albergue. Imagínense ustedes si esas personas hubieran estado en la carretera cerca de Ticlio, caminando, o en la carretera cerca de algún lugar donde no hubieran tenido acceso a ningún medio de salud. Entonces, necesitamos cuidar a las personas. Todo lo que hemos hecho como gobierno hasta ahora ha sido pensando en las personas. Y esto también. Por eso se necesita, pues, ¿no? Si es que ellos van a ser llevados, que sea de alguna manera coordinado con los gobiernos regionales. Ministra, más bien permítame y permítanos sumar a esta conversación a nuestra colega, a nuestra compañera Ana Bendezú de la Agencia Andina. Anita, buenos días. Buenos días, ¿cómo están, Jennifer, Ricardo? Ministra, muy buenos días. Ministra, hace unos días, el domingo, si tengo entendido, se aprobó esta norma de reciclaje y separación de residuos sólidos para que sea obligatorio en las viviendas. ¿Y cómo se va a dar este gran salto? Porque usted justamente comentaba hace unos días también que esto era un gran salto a lo que las personas nos teníamos que acostumbrar. Va a ser difícil, pero progresivo, me imagino, planteando esto. Sí, a ver, hay 2 normas que hemos aprobado en los últimos días. Una es el protocolo sobre la actividad de reciclaje que se aprobó el sábado y la otra es el cambio a la legislación sobre residuos sólidos que se aprobó el lunes, ¿no? Sobre la primera norma del reciclaje que se aprobó el sábado, esa norma ya está vigente, pero básicamente es para realizar la actividad de reciclaje que ya se venía realizando. O sea, dentro de las 26 actividades que se empezaron a reactivar esta semana, el reciclaje que ya se venía realizando debe poder retomarse. Y también algunas actividades, como por ejemplo los mercados, que se van a rediseñar de alguna manera, los restaurantes que van a empezar a hacer servicio de atención por delivery, ya deben incorporar este tipo de prácticas, ¿no? De segregación de los residuos
y de incentivar el reciclaje. Para todos los demás ciudadanos y ciudadanas, esto va a ser algo que se empiece a implementar cuando se reglamente el decreto legislativo. Tenemos un plazo de 60 días para reglamentar este decreto y lo vamos a hacer de la mano con las municipalidades, en un trabajo en equipo, y esperamos con mucha participación de la ciudadanía también. Y a partir de ahí vamos a tener una puesta en, digamos, en función de la ley, de manera progresiva, y mucha capacitación primero, ¿no? Básicamente como lo hicimos con el tema del plástico de un solo uso, que era mucha información al principio, mucha capacitación también, y luego de ello ya empezar la parte de la práctica, porque todos podemos hacerlo, efectivamente. Puede ser más trabajoso, pero es parte de lo que tenemos que acostumbrarnos en una nueva convivencia. Yo ando con mi botella, que es un ecoladrillo, todos los residuos que están acá, exactamente igual. Son cosas que nosotros normalmente botaríamos a lo que llamamos basura, al tacho de basura. Pero lo cierto es que aquí está la bolsa del arroz, la bolsa, el empaque de las galletas, ¿no es cierto? Me tomo una sopa de sobre, ahora que estamos en época de cambio de clima ya, y entonces tomo una crema. Ese sobre, normalmente yo lo tiraría, porque la gente no se pone a pensar cómo reutilizar un sobre de la sopa, ¿no? El empaque de la sopa. Bueno, lo puedo poner en mi ecoladrillo. ¿Y este ecoladrillo dónde termina después? En una construcción sostenible. Puede ser, por ejemplo, la biblioteca de una escuela, puede ser la banca de un parque. Tenemos una oportunidad extraordinaria de cambiar las cosas, de ser actores de cambio. No la perdamos. Ministra, y en ese sentido es muy bueno justamente la participación de la ciudadanía que se sume a todas estas acciones pues de reciclaje. Van a haber entonces luego en una segunda fase una campaña bastante agresiva como la hubo con el tema de las bolsas para que más gente no solamente se concientice, sino que también pueda aprender a hacer este reciclaje en casa. Por supuesto, y ahí yo los comprometo desde ya, porque lo que necesitamos es que efectivamente la gente tenga información. Entonces estamos preparando todo un paquete para la señal abierta, además, genial, para la radio, para todos y todas, porque aquí no hay esfuerzo pequeño y todo suma. O sea, lo maravilloso de los temas ambientales es que nadie puede decir que no puede contribuir. Y en esta oportunidad, más que nunca, tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para que cuando reactivemos las actividades, todas las cosas que estamos soñando que tenemos que volver a hacer, las hagamos de una manera distinta. No podemos regresar a la forma como hacíamos las cosas antes. Necesitamos elegir como consumidores. Hoy día tenemos el poder de elegir y necesitamos hacerlo correctamente. Entonces, yo por lo menos, por ejemplo, yo no tomo café, ¿no? Pero mucha gente que conozco toma café. Entonces, ¿qué café queremos tomar? ¿El que viene de un bosque deforestado o el que viene de un manejo sostenible de un sistema agroforestal? Y tenemos que empezar a exigir que en las etiquetas, ¿no es cierto?, haya una información si es café bajo sombra o no lo es. Si consumimos el café, ¿en qué vaso lo vamos a tomar? ¿Lo vamos a tomar en un vaso de plástico? ¿Lo vamos a tomar en un vaso, en un envase que nosotros llevamos para que nos sirvan el café? Ya hoy día hay muchos lugares donde se puede hacer eso. ¿O lo vamos a tomar en un vaso biodegradable, hecho con fibra de caña de azúcar, que es perfectamente natural? Podemos elegir. Eso es lo maravilloso de asumir la responsabilidad como ciudadanos y como ciudadanas. Ayer en un evento por el aniversario del Ministerio del Ambiente, me volvía a sentir emocionada de ver iniciativas como las de una empresa, Calla, ¿no?, que utiliza la piel del pescado. La piel, esa del paiche, del salmón, que nosotros estamos acostumbrados a botarla, bueno, pues hoy día se convierte en un cuero maravilloso que hace billeteras, que hace casacas, que hace mochilas. Emprendimientos como los de Simba, que todos los residuos orgánicos de los restaurantes, ¿no?, además ahora que la gastronomía tiene que recuperarse también, esos residuos orgánicos los procesan. ¿Por qué? Porque el restaurante los separa
no mezcla todo, separa sus residuos. Esos residuos orgánicos se procesan y se genera alimento balanceado para cerdos, por ejemplo. Y esos cerdos después entran en la carta, en el menú de ese restaurante. Esto es economía circular, esto es sostenibilidad, esto es un trabajo articulado. Ministra, Tenías una pregunta adicional. Sí. Anita. Consumidores. ¿Me escuchan? Sí, si vuelves a repetir sí. la pregunta, creo que sí, porque se congeló un poquito. Así. Sí, claro que sí. No sé si puede hacer un llamado a las mismas empresas que ya están haciendo delivery y también a nosotros como consumidores, porque muchas de estas empresas o muchos de estos productos llegan con varios empaques. Entonces, es por seguridad igual, pero que nosotros tenemos que cortar, pero también eso refiere plástico, eso refiere que tenemos que botarlo, que aún no sabemos separarlo y hasta por miedo, por ejemplo, lo empaquetamos todo en un mismo lugar que va con los residuos que llegan de la calle, ¿no? Sí, yo creo que estás tocando un tema que es súper interesante, ¿no? La vez pasada, que tenía que ir a comprar alimentos, fui a un supermercado y entonces veía, ¿no?, en el supermercado, dos tipos de envolturas muy diferentes. Veía un pepino embolsado con como 80 vueltas del papel de plástico, el plástico que se utiliza, y veía otro tipo de verduras empacadas en hojas, ¿no? Uno absolutamente contaminante, aunque es un pepino, pero tiene una cantidad de plástico que realmente no es lo que yo quiero, y el otro envasado, o sea, empacado en hojas, completamente sostenible, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que cambiar nuestros propios modelos. Tenemos que cambiar nosotros como consumidores, aprender a elegir diferente. También, por otro lado, veía el tema de las granadillas, ¿no? Unas granadillas empacadas con papel film. tipo craft, Film. ¿no? Y otras con papel film. Las de papel tipo craft, sostenibles, porque es un material biodegradable, y las otras con papel film, que es de plástico, ¿no? Entonces, Plástico. tenemos que incentivar el consumo de estos productos que vienen con empaques diferentes. Correcto. Al convencional, que sería el plástico. Y nosotros como consumidores podemos incrementar esa demanda. Y al incrementar la demanda, también podemos bajar el precio. Esto es como cuando empezó el tema de los productos orgánicos. Muchos productos orgánicos eran mucho más caros que los otros. Pero hoy día podemos encontrar productos orgánicos que, como se ha incrementado la demanda, también pueden bajar sus costos. Ministra, algo muy chiquito, porque también compartimos con los oyentes y en las redes nos están escribiendo varios de Huánuco, sobre todo gente que ha quedado varada por trabajo. ¿Con quién tienen que coordinar directamente? ¿Se han empadronado ya con el gobierno regional? Escriben. ¿Hay alguna ya, digamos, cronograma de cuándo las regiones van a disponer también el retorno de los migrantes hacia la capital? A ver, todos los días salen más de 1.000 personas. O sea, ya hay más de 20.000 personas que han retornado a sus regiones. Y aquí yo quisiera resaltar, en el caso específico del gobierno regional de Huánuco, la proactividad que ellos han tenido también. O sea, ellos empezaron al principio un poco dudosos de si se podía hacer ese traslado o no. Cuando empezamos las coordinaciones, inmediatamente pusieron a disposición buses, su propio equipo vino. Nosotros hemos tenido más de, yo diría que casi 800 personas de Huánuco que han pasado ya por los albergues. Hemos coordinado muchos otros desde sus casas, directamente a los buses, se ha pasado la prueba rápida. Ahí la coordinación directa es con su gobierno regional. Lo más importante, porque nosotros no somos quienes seleccionamos a las personas, sino es el gobierno regional el que prioriza el traslado de las personas, ¿no?
Muy bien, ministra, muchísimas gracias. El tiempo siempre queda cortísimo cuando conversamos con usted, ministra, así que seguramente vamos a tener la oportunidad de volver a conversar. Le voy a enseñar ya luego mis botellas también, mis ecoladrillos que estoy juntando. Esta ha sido una cosa nueva también que he conocido durante esta cuarentena y vamos a compartir más experiencias en las cuales podemos sumarnos todos, porque el cambio tenemos que hacerlo nosotros para nuestro pobre planeta que ya no nos tolera. Así Muchas es. gracias, ministra. Mis felicitaciones por ese aniversario. Gracias a ustedes también. Gracias. Muchísimas gracias. Correcto.